Buenos días, me presento, mi nombre es Duan Felipe Suárez González, estudiante de la Uniminuto de la carrera de diseño gráfico de cuarto semestre. Este video habla sobre el caso del COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. En este video quiero relacionarlo más como un análisis pues generalizable, también con conceptos pues que se hayan hecho presentables en este caso. Pues más que todo lo veo yo con mi punto de vista, y es un contexto de pobreza y desigualdad que se ve en múltiples ocasiones y en varias capas de complejidad entre ciertos desafíos interrelacionados, como podrían ser como las generalizaciones, los conceptos y los hechos propios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Pues las generalizaciones en este caso se referían, lo diría yo de cierta manera, a las tendencias o los patrones amplios que se tienden a observar durante el tiempo de pandemia. Pues estas también se respaldaban como evidencia empírica de muchos estudios y análisis que se demostraban como comunidades muy vulnerables, y que de esta manera pues les desproporcionaba de cierta manera afectable durante la pandemia. Los conceptos lo digo en la parte en que este se generalizó más por la parte de que ya incluía mucha la pobreza, la desigualdad y mucha poca atención médica. Pues también, como vemos, el COVID-19 afectó muchas veces el acceso a una atención médica proporcionalmente buena, y también limitaba la capacidad de las personas al momento de adaptarse a ciertas medidas de prevención y mitigación. Y los hechos propios lo diría en cierta parte como cierta protección social o ciertas viviendas sobrepobladas, falta de protecciones en ciertos lugares, distribución, desigualdad de vacunas, pues no en muchos lugares se veía la vacuna que se necesitaba, y de esta manera también era como la gente pues buscaba una protección ya más personal, aumentando el riesgo de contagios entre las personas que trabajaban en mantener su empleo de primera línea y siempre tener sus empleos en un entorno de alta densidad. Pues ya más diciéndolo de esta parte, pues el COVID-19 se vería como un contexto de pobreza y desigualdad que atacó de la misma manera para abordar ciertos contribuyentes, en el cual se hacían enfoque ciertas cosas integrales que llevaban una interconexión entre la salud pública, la justicia social y el desarrollo económico. También por esta parte se pueden ver detalladamente cómo el caso se da a relucir sus causas y consecuencias. Pues digamos, como objetivo principal, lo digo que el problema del caso serían como acceso a la desigualdad de atención médica, las condiciones de ciertas personas precarias y las disparidades de socioeconómicas exageradas. Pues lo digo de cierta manera, las disparidades de ciertas cosas socioeconómicas exageradas, pues será que de existente muchos puntos económicos de las comunidades en la situación de pobreza y desigualdad se enfrentaban muchos mayores desafíos, ya que estos eran más frecuentes a no protegerse del virus y acceder a saludes médicos adecuados, pues no eran muchos los recursos que se hacían al principio del COVID-19. Se fue ampliando y ya se veía que el contagio era más por la parte de desigualdad en cuanto a la pobreza y la gente de bajos recursos, y asimismo se expandió para poder hacer un proceso de vacunación correcto. Las causas que también se tuvieron en cuenta pues fueron las desigualdades estructurales, las brechas a no muchos puntos de salud y las inquietudes de ciertos mercados laborales, como también se pudieron ver las consecuencias, que era una mayor propagación del virus, una mayor vulnerabilidad entre la sociedad y un aumento de desigualdades sociales. Pues esto también se podía ver que en la pandemia era exageradamente ver las desigualdades sociales existentes, ya que se aumentaba la brecha entre los ricos y los pobres en ciertas situaciones,
pues los pobres enfrentaban una mayor carga económica y debido a eso no tenían un buen punto de salud o una buena referencia de salud para aquellas ocasiones que se contagiaban de COVID-19 a cambio de los ricos que se atendían en un buen punto de salud y de una buena salud y un buen requerimiento para que esas personas se pudieran curar de la mejor manera. Pues el problema del COVID-19 era un contexto que se llevaba más allá de los arraigados desigualdades estructurales y de cierta sistematización en cuanto a la pobreza y la riqueza de la sociedad. También se puede ver elementos dentro del caso y problemas detectados, que estos se podrían relacionar de cierta manera y dar un argumento más compacto. Pues entre esto sería los elementos, digamos, mayormente del caso sería pues como tal la pandemia del COVID-19, que era un elemento global que ha afectado en todas las sociedades, no descartaba ninguna, pero exageradamente se veía los disparates socioeconómicos existentes. La pobreza y la desigualdad, que es un tema muy puntual en el tema de la propagación y la contagia del COVID-19 en el momento de pandemia, pues eran unas condiciones que influían mucho en la capacidad de las personas para protegerse del virus y acceder a ciertos puntos de salud adecuados. Y de esta misma manera también era el acceso a desigualdad de atención médica. Pues la diferencia entre la capacidad de una persona que podía recibir una alta atención médica a una baja atención médica pues era dependiendo del estatus socioeconómico que tenía cierta persona. Los problemas también detectados que se veían en estos casos eran los disparates socioeconómicos en esa época, pues era una situación en que muchas cosas en el mercado diario que se daban como un pago diario o un diario comer, pues bajó mucho la venta, y de esta misma manera también lo que hacían aquellos negociantes era poder explotar eso de esa manera, ya que eran muy pocas personas que accedían a aquellos productos o aquellas cosas por miedo a contagiar el virus. Eran muy pocas personas que se atrevían a adquirir ciertos productos como tal de salud, como de limpieza o como de productos alimenticios. Y también era la desigualdad de atención médica. Esto es un punto también muy factible, pues no todo el mundo tenía la misma situación para atender un punto físico médico y que fuera bueno y que les pudiera atender sus servicios al frente del virus y a través de aquellas complicaciones que generaba este mismo. Pues el enfoque también se llevaba por parte de justicia social. Se veía también de cierta forma a un acceso equitativo o a unos recursos, algunas oportunidades, algún contexto básico que llegaba al contexto del COVID-19, de ciertos puntos de justicia social que argumentarían desigualdades socioeconómicas, disparates en ciertos puntos médicos, que se generaban injusticias y de cierta manera un tema que era muy poco abordado, pero era de manera muy prioritaria. También un principio de oportunidades, pues esto también generaba cierta igualdad de oportunidades al protegerse del virus y acceder a ciertos puntos de salud adecuados. Pues los recursos que se hacían de prevención eran aquellos que se sofocaban este principio y de algunas personas se enfrentaban a algunas significativas situaciones de salud muy riesgosas. Se podría decir que, en resumen, la época de pandemia de COVID-19 y como se ve de cierto momento el contexto de la pobreza y la desigualdad era muy grande, pues este era un contexto que era lleno de injusticias y que era de mucha desigualdad social, pues ya que había muchos problemas detectados y ante la perspectiva de cada persona era un tema de abordar muchas cosas de desigualdades estructurales y garantizar un acceso equitativo a atención médica, recursos de prevención y también
era de cierta manera un contexto para generar desequilibración entre las comunidades. Gracias.